Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema el Consejo de Vigilancia y sus funciones. Es importante para comprender en todo su contexto el tema del Consejo de Vigilancia, tener en cuenta que pertenece el Consejo de Vigilancia a la parte administrativa de un ejido. Y por ejido debemos de entender que es una persona moral con derechos y obligaciones ante la autoridad, ante la ley, ante la sociedad. Por cierto, un ejido y una comunidad indígena o una comunidad sin población indígena son lo mismo. Ambas son personas morales, ambas son núcleos agrarios. Y como persona moral, un ejido está conformado por personas físicas llamadas ejidatarios, ejidatarias. Otro paréntesis, cuando me refiero a ejidatario, abarco ambos géneros, nada más por cuestión práctica señalaré ejidatario, recalcando que me refiero a ambos géneros. Un ejido al interior se administra de la siguiente forma: mediante una asamblea conformada por todos los ejidatarios, representa la máxima autoridad, entre comillas. Es una autoridad administrativa, es autoridad nada más para efectos de los acuerdos internos que se toman. Y a su vez, los acuerdos precisamente son encomendados al comisariado ejidal para que los lleve a cabo, para que los cumpla. Es pues el comisariado ejidal el mandadero de la asamblea, por así decirlo. Y a un lado del comisariado ejidal está precisamente el Consejo de Vigilancia. Tanto el comisariado y el Consejo de Vigilancia se rigen en su función, en su razón de ser, principalmente por la ley agraria y también por su propio reglamento interno. ¿Cuáles son las principales funciones del Consejo de Vigilancia? De acuerdo a la misma ley agraria, en su artículo 21, se dice que, con claridad, que la parte administrativa de un ejido al interior está conformada, como lo señalé, por la asamblea de ejidatarios, por el comisariado ejidal y el Consejo de Vigilancia. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o, en su caso, por el Consejo de Vigilancia. Cuando el comisariado ejidal se niega o no puede, por ejemplo, si falleció el presidente en plena pandemia, o por falta de compromiso o falta de responsabilidad, no convoca a asamblea del comisariado, sí lo puede hacer el Consejo de Vigilancia. De esas asambleas que se celebren, se levantarán actas que, para validar su contenido, para tener certeza de su celebración, las firmarán las actas de asamblea el comisariado ejidal y el Consejo de Vigilancia, así como los ejidatarios que deseen hacerlo. Señala el artículo 35, todos son de la ley agraria, todos los artículos citados, que el Consejo de Vigilancia estará conformado por un presidente y dos secretarios, coloquialmente llamado vocales, que le auxilian al presidente del Consejo en sus actividades. Tanto presidente y sus dos secretarios vocales son propietarios y además pueden tener sus respectivos suplentes, cada uno, y operarán conforme a sus facultades y de acuerdo a su reglamento interno.
Si no dispone nada el reglamento interno, se entiende que el Consejo de Vigilancia, junto con sus vocales, van a funcionar de manera conjunta, van a actuar de manera colegiada, pues. Señala el artículo 36, son facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia que pueden ejercer en todo momento. Primero, vigilar que los actos del comisariado ejidal se ajusten a los preceptos de la ley y a lo que dispone el reglamento interno o la asamblea. En pocas palabras, tienen que estar supervisando el Consejo de Vigilancia lo que haga, o en su caso estar llamando la atención cuando deje de hacer sus compromisos, sus deberes el comisariado ejidal. Otra facultad y obligación que tiene el Consejo de Vigilancia es revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante esta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado. Es pues como una especie de policía, vamos llamándolo el Consejo de Vigilancia. Tercero, convocar a asambleas cuando no lo haga el comisariado. En un momento más voy a abordar algunos ejemplos. Cuarto, las demás que señale la ley agraria y el reglamento interno del ejido. Aquí viene lo interesante también. Pueden otorgarle cuantas facultades, deberes, funciones que sean necesarias al Consejo de Vigilancia de acuerdo a las necesidades o las problemáticas comunes que se vivan en cada ejido o en cada comunidad en lo particular, y también respetar pues los usos y costumbres que de alguna manera repercuten tanto en la función del Consejo de Vigilancia de acuerdo a la vida interna o a la problemática de cada ejido o cada comunidad. Artículo 23. Serán competencia de la exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos. Por ejemplo, recibir los informes del comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia. Es decir, ahí está claro que el Consejo de Vigilancia también tiene la obligación de periódicamente estar rindiendo informes a su asamblea que lo eligió. La asamblea a su vez también puede llevar a cabo y debe de llevar a cabo el proceso de elección. El comisariado junto con el Consejo de Vigilancia duran 3 años nada más en su cargo. Finalizado el periodo, se celebran asambleas para elegir al siguiente Consejo de Vigilancia. O en su caso, en cualquier momento, de acuerdo al artículo 23, Ley Agraria, se puede remover, se puede destituir a los integrantes del Consejo de Vigilancia. Eso queda a criterio de la Asamblea. Artículo 37. El comisariado y el Consejo de Vigilancia, así como sus respectivos suplentes electos por Asamblea, para poder participar en los procesos de elección, también se exigen ciertos requisitos que en un momento voy a abordar. Y cuando ya se llevan a cabo las elecciones, las personas que aspiren a ocupar el cargo de en el Consejo de Vigilancia deben respetar la igualdad de géneros. Es decir, que por lo menos el 60% de los candidatos sean de un mismo género. Esto por la igualdad de géneros, insisto, según señala el artículo 37. En ocasiones, las mujeres voluntariamente deciden no participar en el proceso y así debe quedar asentado en las actas. Pero se debe motivar a que las mujeres también integren planillas o de manera independiente se integren a ser candidatas a ocupar el Consejo de Vigilancia. Técnicamente eso es lo que señala el artículo 37. Y para participar precisamente en ese proceso, indica el artículo 38
que para ser candidato al Consejo de Vigilancia se requiere que el ejidatario haya trabajado o la ejidataria dentro del ejido en los últimos 6 meses, que esté en pleno goce de sus derechos, no haber cometido delito intencional que amerite privación de la libertad y trabajar dentro del ejido durante el tiempo o periodo que vaya a desempeñar su cargo. El Consejo de Vigilancia tiene una vigencia de 3 años y algo importantísimo, no podrán ser reelectos los integrantes del Consejo de Vigilancia, ni para un próximo periodo de Consejo de Vigilancia, ni para integrar planillas para el comisariado ejidal. Los suplentes del Consejo de Vigilancia sí pueden participar, siempre y cuando no hayan desempeñado su cargo, que hayan realmente suplido a sus titulares, entonces sí pueden participar en la próxima elección los suplentes del Consejo de Vigilancia. El artículo 39 señala también que el Consejo de Vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la fecha en que concluyen su función. Ojo, primero se llegan los 3 años y si el comisariado no convocó para asamblea de elección, el Consejo de Vigilancia sí puede convocar a asamblea durante los siguientes 60 días. Ahora con el COVID se está haciendo valer mucho este artículo 39 de la ley agraria. Y el artículo 40 señala pues de que es voluntad de la asamblea remover, destituir, quitar pues a los integrantes tanto del comisariado y del Consejo de Vigilancia con una asamblea que previamente se lleve a cabo. El 84, por ahí señala una facultad extra para el Consejo de Vigilancia, que se refiere que cuando una parcela adquiere el dominio pleno, es decir, un título de propiedad y deja de pertenecer al régimen agrario y ahora se sujeta al régimen civil, cuando se va a vender o enajenar de manera onerosa por primera vez, se debe notificar a los familiares, a las personas que trabajaron la parcela, incluso pues a todos los ejidatarios, a través del comisariado ejidal, y el Consejo de Vigilancia está obligado a vigilar que se cumpla con esta obligación. Esos son los lineamientos que señala la ley agraria respecto a la forma en que opera, cómo se constituye, cómo se elige a los integrantes del Consejo de Vigilancia. Es importante señalar que para hacer honor a su nombre de vigilar pues las cuentas administrativas, las cuentas financieras de un ejido, el Consejo de Vigilancia puede acompañar al comisariado ejidal cuando sea necesario, cuando sea importante, cuando se considere pertinente, porque la ley agraria no restringe nada en ese sentido. Por ejemplo, ¿a dónde lo puede acompañar al comisariado ejidal? Pues a pláticas de negociación sobre algún contrato que implique tierras o derechos del ejido, o a las citas que tenga el comisariado ejidal ante el tribunal agrario, principalmente por ser una autoridad, o diligencias ante la Procuraduría Agraria cuando traten asuntos que sean de relevancia, que vayan a trascender pues al interés colectivo del ejido o la comunidad. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Al comisariado ejidal y también al Consejo de Vigilancia sí se le pueden fincar responsabilidades relacionadas con el funcionamiento o un indebido desarrollo o de plano una falta de atención de su cargo. En especial si algún ejidatario, si algún grupo de ejidatarios le hace la petición o le hace la advertencia de que debe ir a investigar tal situación relacionada con derechos o tierras del ejido
y que esa investigación implique incluso que traiga en corto ahí a los integrantes del comisariado ejidal. Porque si queda el antecedente que se le hizo la advertencia, la solicitud, y el el Consejo de Vigilancia fue omiso a pesar de la advertencia, entonces si resulta que por no atender ese llamamiento, esa petición por parte de sus compañeros, le resulta un perjuicio al ejido, desde luego que ahí los ejidatarios, la asamblea, le puede fincar responsabilidad por alguna situación irregular, indebida o sospechosa, porque la omisión, pues también de alguna manera hace responsable a quien tiene la obligación de vigilar, de supervisar. Entonces, en esa lógica sí puede adquirir responsabilidad el Consejo de Vigilancia. Y en especial cuando la asamblea tiene sus reservas en relación a cómo está haciendo las cosas, cómo está desempeñándose en su cargo el comisariado ejidal. Precisamente para eso está el Consejo de Vigilancia. Dependiendo de qué tanta actividad tenga un ejido, de qué tantos fondos financieros también disponga, se puede determinar un pago para los integrantes del Consejo de Vigilancia, principalmente para el presidente. Porque si hay ejidos que tienen mucha actividad, sobre todo los que están ya ubicados en zona con mucho movimiento industrial, urbano, agrícola, etc. Entonces desempeñar esa función desde luego que absorbe tiempo que los integrantes dejan de dedicárselo a su trabajo personal por atender las funciones del comisariado. Entonces, en ese sentido, por lo menos para los viáticos, para el transporte, para la alimentación, para hospedaje, sí deben de ser apoyados los del Consejo de Vigilancia. Incluso cuando por falta de responsabilidad de los integrantes del comisariado o por algún impedimento, que haya fallecido, se enfermó el presidente o la mayoría de los integrantes del comisariado, o por falta de compromiso no acudan a las citas que les notifica el Tribunal Agrario, o hay urgencia de presentar un amparo indirecto, o en su caso comparecer a la Procuraduría Agraria, el Consejo de Vigilancia sí puede acudir en nombre del ejido. Lo más probable, lo más seguro, es de que el tribunal no les va a reconocer la representación legal al Consejo de Vigilancia, porque la representación legal nada más la tiene el comisariado. Pero si comparece el Consejo de Vigilancia a avisar que sus compañeros tienen algún impedimento para asistir a la cita, o de plano son completamente irresponsables, no cumplen con sus compromisos y que la asamblea va a entrar a un proceso para revocarlos, para destituirlos, en ese inter, para que no se le genere perjuicio al ejido, a la comunidad, lo que manifiesta el Consejo de Vigilancia, desde luego que el Tribunal Agrario va a tomar cartas sobre el asunto y va a prever esa situación, porque queda claro pues de que el ejido, al menos a través de su Consejo de Vigilancia, sí está preocupado en que esté representado de manera legal ante un pleito legal, y en lo que ponen orden en la casa, el tribunal les puede conceder un plazo razonable, puede justificar por ahí la inasistencia en esa lógica. Así que, para conclusiones, primera, en situaciones extremas, para evitar que el ejido se quede en un notorio estado de indefensión legal, el Consejo de Vigilancia puede acudir a informar cuál es la situación que se está guardando o sucediendo al interior del ejido, y sobre todo si hay algún problema con el Consejo de Vigilancia. Segunda, el Consejo de Vigilancia sí puede ser un contrapeso, así como el juego de los partidos políticos, que cuando gana un partido X, ya sea en el Congreso de la Unión, ya sea en el Poder Ejecutivo, la presidencia, la gobernatura, y el partido opositor queda en segundo lugar, pues ahí se da el juego de equilibrio de que uno está vigilando, el que perdió está vigilando
que el que ganó haga bien las cosas o hace los reportes, las denuncias que sean correspondientes. Con esa finalidad se creó pues al interior de los ejidos el Consejo de Vigilancia para que le haga contrapeso al comisariado ejidal. Y a veces sucede que después de un proceso de elección, la planilla que quedó en segundo lugar la eligen como la integrante del Consejo de Vigilancia, precisamente para esa función. Otra conclusión es que el Consejo de Vigilancia precisamente debe de hacer valer la supervisión. Es como el policía, pues, adentro de un ejido debe estar supervisando que el comisariado ejidal desempeñe correctamente su función. Y si no lo hace, de inmediato debe reportarlo ante la asamblea. Y de ser necesario, puede reportarlo o denunciarlo o demandarlo ante la instancia legal que corresponda. O acudir a la Procuraduría Agraria para que intervenga como intermediario en esa clase de situación. Y la gran conclusión es de que sí, si el Consejo de Vigilancia se pone en su papel y fundamentado en los artículos que acabo de citar, sí puede ser un factor determinante, un factor activo dentro de la vida interna administrativa de un ejido, de una comunidad. Esa pues es la situación de acuerdo a la ley que le aplica al Consejo de Vigilancia, colegas, ciudadanía, estudiantes y integrantes de ejidos y comunidades. Desafortunadamente, en la realidad, son pocos los integrantes del Consejo de Vigilancia que se ponen en su papel y hacen que el comisariado cumpla la ley, hace que el comisariado, por más fuerte que sea, se apega a los lineamientos de su reglamento interno. Espero que con esta plática, sobre todo los integrantes de ejidos y comunidades, pues tengan una perspectiva más amplia y ojo ahí, entonces el ejidatario, el comunero, la ejidataria, la comunera, puede exigir, de acuerdo a lo que acabo de explicar, a su consejo de vigilancia que asuma sus funciones, porque si no, pues también le pueden fincar responsabilidades. Hasta ahí la transmisión de hoy. Nos vemos en la siguiente.